Buenas tardes, chavos. Bueno, el día de hoy les voy a explicar dos temas que van de la mano, el cual es varianza poblacional y desviación estándar, ¿sí? De acuerdo con la varianza poblacional, nosotros podemos obtener la desviación estándar. Así que vamos a comenzar. Primero, varianza poblacional. Nos dice que es una medida que indica cuánta dispersión o variabilidad, por eso está aquí subrayado y resaltado en azul. Es una medida que indica cuánta dispersión o variabilidad existe entre los valores de una población con respecto a su media poblacional. O sea, la varianza poblacional nos dice cuánta dispersión existe entre cada valor que conforma a una población. Todo esto con respecto a su promedio o media poblacional. De las dos formas está bien dicho, ¿sí? Esto nos quiere decir la varianza poblacional. La dispersión que existe entre los valores de una población, todo siempre con respecto a la media poblacional o, bien dicho, promedio, ¿sí? Esto se refiere a la varianza poblacional y aquí tenemos esta fórmula. Nos dice que su fórmula, aunque se vea compleja, no lo es. La varianza poblacional siempre se va a representar con sigma al cuadrado. Y aquí dice varianza poblacional. Entonces, siempre que vemos este símbolo sigma al cuadrado, va a referirse a la varianza poblacional. Esta fórmula va a ser igual a este símbolo significa sumatoria. Siempre que lo vemos es sumatoria. Entonces, es la suma de el cuadrado, la suma del cuadrado de la operación que nos dice que tenemos que restar xi, en pocas palabras es cada dato individual. O sea, los datos que nosotros no vamos a manejar, aquí los vamos a sustituir. Entonces es cada dato, lo vamos a poner aquí. Por ejemplo, no sé, un 5, digamos, 5 menos este símbolo, recuerden que significa el promedio o media poblacional. Entonces al dato que nosotros estamos manejando le vamos a restar el promedio y lo vamos a elevar al cuadrado. Y esto tiene que hacer con cada dato que estemos manejando, por eso va aquí el símbolo de sumatoria. Toda esta operación, el resultado se va a sumar con la siguiente operación que hagamos con el dato, con el segundo dato que tengamos, y luego con el tercero, con el cuarto, con el quinto y así sucesivamente. Como quiera, ahorita vamos a ver más explicada esta parte de una mejor manera. Y abajo esto lo vamos a dividir entre n que es cantidad de datos, es lo mismo que significaba en promedio, es la cantidad de datos, ¿sí? Cosa distinta que es en desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Pues en pocas palabras es la raíz cuadrada de la varianza poblacional. O sea, que cuando yo tenga mi resultado de la varianza poblacional y yo le saque el cuadrado, ahí yo estaré obteniendo la desviación estándar, ¿sí? La fórmula, ¿cómo es? La fórmula es igual, es un sigma, pero si pueden ver, aquí el sigma es al cuadrado, de este lado no, ¿sí? Esto nos da a entender que todos los resultados que tengamos de varianza poblacional siempre van a estar al cuadrado y todos los datos que tengamos de desviación estándar no van a estar al cuadrado, ¿sí? Ahorita como quiera vamos a ver esa parte. Entonces es sigma, que significa desviación estándar, es igual a la raíz cuadrada de sigma al cuadrado. ¿Esto qué es? Ya lo habíamos dicho, es varianza poblacional. Y aquí lo tenemos, varianza poblacional. No se confundan con que, profe, pues tenemos aquí el sigma al cuadrado y raíz cuadrada con un dato elevado al cuadrado se cancela. Eso sí, es cierto en matemáticas, pero aquí esto no es que estemos elevando esto al cuadrado, significa esto es un símbolo aparte. Por eso no se hace esa operación. Entonces, el dato que nosotros tengamos acá lo vamos a sustituir aquí y al elevarlo a raíz cuadrada, ese va a ser el dato de la desviación estándar, ¿sí? Ahora, nos dice, si la varianza es pequeña, o sea que si la varianza es mínima, los datos están muy cerca del promedio. Significa que están poco dispersos. Si la varianza es pequeña, los datos que estamos evaluando están muy cerca del promedio. Recordemos que el promedio o la media poblacional es ese punto medio o ese pico en el cual nos da el valor exacto que representa a todos los valores que estamos nosotros evaluando. Entonces, dice que la varianza, si es pequeña, significa que los datos están muy cerca del promedio, o sea que están todos
pocos dispersos. En cambio, si la varianza es grande, los datos están más alejados del promedio, o sea, están más dispersos. Y aquí lo tenemos muy dispersos. Si es pequeña, los datos están poco dispersos, y si es grande, los datos están muy alejados o también están muy dispersos. Esto ahorita lo vamos a interpretar de otra mejor manera. Ahora, diferencias. Nos dice que la desviación estándar se mide en las mismas unidades de los datos originales. O sea, que si nosotros estamos utilizando, no sé, digamos metros, el resultado nos va a dar en metros, tal cual. No va a haber ningún cambio. Dice que es más fácil de interpretar debido a como estamos utilizando datos originales. O sea, no tenemos una dificultad para poder interpretar ese tipo de datos. Y dice que es más útil para describir la dispersión de datos de manera comprensible. También se utiliza en el análisis descriptivo y en control de calidad. En diferencias de la varianza poblacional, dice que las unidades se miden en unidades al cuadrado. Por ejemplo, si estamos utilizando metros, el resultado va a dar metros cuadrados. Si estamos utilizando kilogramos, el resultado va a dar kilogramos al cuadrado. Si estamos utilizando centímetros, el resultado va a dar centímetros al cuadrado. Por eso, esta es menos intuitiva. ¿Por qué? Porque el resultado nos está dando en las unidades al cuadrado, lo cual va a ser un poco más difícil de comprender a la hora de comparar datos a comparación de la desviación estándar, que sí me da los datos, las unidades en los datos originales, o sea, estos no están al cuadrado. Nos dice que también se utiliza en cálculos estadísticos avanzados. Y con esto cerramos el tema de varianza poblacional y desviación estándar. En pocas palabras, la desviación estándar se obtiene a partir de la varianza, solo que esta tenemos que elevarla al cuadrado para obtener la desviación. Y la varianza sí es un poco más largo el proceso. Tenemos que cada valor que tengamos, restar el promedio, elevarlo al cuadrado y hacer este mismo procedimiento con todos los valores. Todos esos valores que nos den, sumarlos y luego dividirlos entre la cantidad de datos.